Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como les había comentado, el día de ayer fue el Real Madrid-Manchester City por las semifinales de la Champions de esta edición. Y sobre todo porque hoy también se juega el derbi de la Madonina entre Milan e Inter, que también lo estaremos comentando. Pero si nos remitimos a todo lo que pasó el día de ayer, tenemos incluso ciertas conclusiones que podemos analizar tanto desde la táctica como desde lo que se vio en el terreno de juego. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros empezamos a ver y decimos la táctica que usó tanto Guardiola como Ancelotti, es un partido calcado, y si muchos de ustedes lo recuerdan, a los clásicos anteriores, a la época donde Guardiola estaba en el Barcelona y teníamos esos clásicos, por ejemplo, entre Mourinho contra Guardiola y toda esa serie de eventos que se fueron dando aprox entre el 2011 hasta el 2013, que fue justamente cuando Mourinho dejó el Madrid, donde teníamos un equipo que buscaba dominar desde la posesión y desde las transiciones y construcciones de juego, dinámicas, versátiles entre los jugadores, que adopten ciertas posiciones que el contrario no puede esperar por cómo tienes un sistema de juego muy apetecible desde lo táctico y sobre todo desde la calidad que te brindan tus jugadores, que de hecho es lo que se vio ayer desde un Manchester City. Un Manchester City que durante la primera media hora aproximadamente dominó al Madrid en cuanto a posesión, en cuanto a que no le dejaba salir y atosigaba tanto a los centrales como a la mitad de cancha, y no podía el Madrid tener un control de balón limpio que logre desembocar en un ataque bien plasmado de cara a la portería de Ederson, ¿ya? Entonces, si nosotros lo vemos desde ese lado, claro, la primera media hora fue toda del Manchester City, y sobre todo cuando lo vemos desde el lado del Madrid, también podemos ver la otra parte de la moneda, porque decimos, una primera media hora donde el Manchester City, entre comillas, dominó al Madrid. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Justamente va hacia el planteamiento de Carleto de cara a lo que fue el día de ayer el partido. Si ustedes recuerdan, básicamente hemos tenido dos derrotas de Guardiola con otros equipos, justamente con el Bayern Múnich y la pasada con el Manchester City en el Bernabéu, justamente contra Carlo Ancelotti. Me voy hasta la parte del 2013-2014, esa temporada donde el Madrid gana justamente la décima por medio de Ancelotti. Si ustedes se acuerdan de ese partido y sobre todo de esa eliminatoria contra el Bayern, el Madrid tenía dos planteamientos distintos. El primero de ellos se basaba en esperar al rival, salir y sobre todo, si se acuerdan de ese partido que quedó 1-0 con gol de Karim Benzema, Iker Casillas tuvo una de las actuaciones brutales que solía tener en muchas de estas grandes noches, así como ahora Courtois nos tiene acostumbrados a verle en el Madrid esas grandes actuaciones en finales, en semifinales o simplemente manteniendo al Madrid vivo para que en uno de estos momentos, sobre todo, dada la especialidad del Madrid que tiene en saber controlar los tiempos del partido, saber cuándo debe reaccionar y cuándo deben los jugadores actuar ante cualquier estímulo del rival, ya sea salir, replegarse, contraatacar, eso es lo que maneja muy bien el equipo, pero uno de los factores fundamentales es justamente Courtois. En esa semifinal y sobre todo en la pasada, cuando vimos todo lo que pasó en la ida, el 4-3 en Manchester, el 3-1 en la vuelta con esos goles sobre el último minuto, tenemos ese ejemplo y tenemos lo que pasó en esas otras semifinales de Ancelotti contra Guardiola en el Bayern Múnich, donde ganó el Madrid 1-0 en la ida, que de hecho estaba saliendo casi que calcado eso en el partido de acá, y justamente una vuelta que, bueno, fue a la final algo un tanto atípico porque el Madrid terminó goleándole 4-0 al Bayern de Guardiola y sobre todo teniendo una situación muy buena de cara a gol, de cara a concretar oportunidades y que no se vio justamente lo que se esperaba de ese equipo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos al Manchester City, sobre todo en estas últimas temporadas, y diría que puntualmente en esta última con Haaland, es un equipo muy dinámico que busca mover a sus jugadores en distintas zonas del campo y sobre todo que no se queden estancados en una posición. Por ejemplo, ayer veíamos cómo Stones buscaba subir y ser un pivote, otro mediocampista más, por así llamarle, y que tenga mucha más movilidad todo el centro del campo de cara a atacar al Madrid, que era justamente lo que buscaba contrarrestar Ancelotti,
por medio de Rodrigo, que si bien es cierto, él es más de ataque y sobre todo ese oportunista que busca tener ocasiones, que busca estar en esa segunda jugada cuando no puede estar Benzema, cuando no puede definir Vinicius, ahí aparecer como tal Rodrigo. Pero también en esta, tomando en cuenta que no estaba Nathan Ake en el lado izquierdo del Manchester City, pues también tenemos otro escenario. Un Akanji que no está para nada acostumbrado a salir desde la izquierda. No es su posición natural, no es donde se desempeña mejor. Y a la final el Madrid vio por ahí un punto que podía tomar en cuenta de cara a detener la movilidad del equipo de Guardiola. Eso desde ese lado. También teníamos todo el cerrojo que hizo atrás de te espero, tienes la posesión, pero no tienes mayores llegadas. Durante el primer tiempo, por ejemplo, a Haaland, que fue el jugador con menos toques de balón de todo el partido, incluyendo porteros, y cuando digo el partido no solo me refiero al Manchester City, incluyo al Real Madrid, y de los 22 jugadores que empezaron el encuentro, Haaland fue el que menos toques de balón tuvo. Tuvo aproximadamente 22, que fue lo menos de todo lo que se había dado en el partido por cualquier otro jugador. Incluso Benzema y Rodrigo, que fueron los que menos toques tuvieron por parte del Madrid, tuvieron más toques de balón que Haaland. Y eso se logra porque a la final lo que el Madrid hizo para cubrir a Haaland no fue solamente la marca personal de Rüdiger y también el complemento de Alaba, que en una tuvo una barrida espectacular para quitarle el posible empate en ese momento, sino también por tener el cerrojo atrás para no darle ese abastecimiento a Haaland. ¿Qué es lo que pasa? Tienes a un De Bruyne, a un Gundogan, principalmente contenidos, a la final terminas bloqueando lo que puede hacer de cara a gol el Manchester City, porque por las bandas, Grealish por la izquierda, bien cubierto por Carvajal, y por la derecha, en este caso Bernardo Silva, tampoco pudo pasar a Camavinga como se esperaba, y sobre todo porque Camavinga no es un lateral izquierdo, y eso se vio en el empate del Manchester City, porque a la final Camavinga tuvo un partido muy bueno y de sacarse el sombrero para mí, porque no es una posición natural, y de esta exigencia a un chico de 20 años es bastante pedirle el performar de esa manera y desempeñarse como lo hizo. Tuvo el error de pasar la pelota al medio, lo cual prácticamente no se debe hacer, pero también está la anticipación de Rodrigo como tal no vio venir así como sí lo hizo Rodri, y obviamente todo eso desembocó en el remate de larga distancia de De Bruyne, que lo hizo bien y logró vencer a Courtois para el empate. Creo que después de la primera media hora, a la final tuvimos un Madrid que reaccionó, que se creyó lo que justamente estaba viendo, que no hay tanta diferencia entre los equipos. Sí hay diferencia en edades, hay diferencia en ciertos aspectos, como que por ejemplo Haaland venía, salvo ayer, en mucho mejor forma que un Benzema, por ejemplo, pero también porque el dinamismo y la forma de juego del Manchester City es totalmente diferente. En cambio vimos a un Vinicius muy enchufado, un Camavinga de igual manera, y sobre todo piezas claves del Madrid que siempre han estado, un Courtois que como siempre tuvo atajadas quizás no tan importantes como en otras ocasiones, pero que a la final permitieron que el Madrid siempre siga en el partido. Y posterior al gol, incluyendo el empate del Manchester City en el segundo tiempo, posterior al gol del Madrid, no vi al Manchester City como se esperaba. ¿A qué me refiero? La primera media hora, sí, dominar, posesión, intentos de remate al arco, que a la final no hubo una muy clara. Tuvo un par Haaland, pero que fueron remates débiles con la zurda de cabeza y que no complicaron a Courtois. Uno de De Bruyne también bien atajado, pero no fue mayor cosa. Y a partir del gol de Vinicius, el Manchester City no fue igual. No logró dominar desde la misma faceta del juego al Madrid. El Madrid se creyó lo que podía hacer y buscaba rematar el partido. Que si bien es cierto, el 1-0 hubiera estado bien para el conjunto de Ancelotti, no necesariamente tuvo la eficacia que se necesitaba de cara a tener un 2-0 o un 3-0. Y eso es justamente lo que le puede pesar de cara a la vuelta. Porque a la final no es lo mismo irse 1-0 si lo hubieran mantenido, 2 o 3 goles arriba. Ahora tienen que ir a ganar a Manchester o simplemente pasar en tanda de penales. Yo sigo viendo favorito al Madrid, quizás en contra de lo que la mayoría de gente piensa, pero justamente por estas cosas. Porque el Madrid sabe dominar todas las facetas y momentos del partido como tal, algo que el Manchester City no. Tiene muchos campeones de Europa el Madrid, algo que el Manchester City pues, no ha logrado
en todo lo que lleva y sobre todo en estos 10 años que ha invertido más de 1.000 millones en fichajes. El Madrid, aprox en estos 10 años, ha invertido entre todo lo que ha hecho, pues no se acerca a los 1.000 millones del City en esta última década. Antes era el que más gastaba, pero ahora el proyecto es diferente. No digo que sea lo mejor porque también hay que renovar, pero le ha dado mucho más rédito y sobre todo la forma de gestión al Madrid que lo que ha venido haciendo el City. Y esos factores de experiencia, de no ver los fantasmas del año pasado, independientemente que ahora la vuelta se juegue de local en Manchester, lo que puede jugar a favor del Madrid. Obviamente ya dependerá mucho de particularidades. Creo que va a depender mucho de detalles, de un pase errado y que anticipó una persona, puede ser Rodri como puede ser cualquier otro, o puede ser en favor del Madrid, un anticipo de Modric, un pase filtrado y que te dio ese gol que necesitas, ese gol que muchos le pedirán a Haaland, ese gol que muchos volverán a esperar de Vinicius o de Benzema que se reactive, pero creo que va a ser una eliminatoria que se va a decidir por detalles, que no va a ser para nada una goleada, al menos eso creo yo, de ningún lado para el otro, ni del Madrid al City, ni del City al Madrid. Creo que va a ser por detalles, va a ser muy igualada, espero un partido incluso más abierto, pero aún así muy bien dibujado tácticamente. No por ser abierto significa que van a estar sin defender, sin estar pendientes de la marca de Haaland, por ejemplo, el Madrid, o de Vinicius del City. Entonces creo que se va a definir por detalles. Creo que va a ser muy táctico en cuanto a lo que va a proponer Carleto y Guardiola, pero creo que por esos detalles y por saber competir en Europa, porque es lo que estamos viendo, uno de los mejores equipos a nivel de juego de Europa, como es el City, contra posiblemente el que mejor compite en Europa y sobre todo en esta competición y en estas fases, que es lo que se ha visto en semis, en finales del Madrid, sabe competir, sabe sufrir y sobre todo sabe cómo reaccionar. No se achica, no deja que se le venga la noche y los fantasmas de otro equipo porque es él el que los hace a los demás. Entonces, la verdad creo que va a estar muy igualado, creo que se va a definir por una diferencia de un gol, 2-1, 1-0, no sé. Creo que por ahí va y sobre todo creo que el Madrid va a pasar. Puedo equivocarme, puede que el Madrid pierda y puede que se quede fuera en penales, puede que meta un gol Haaland y lo elimine, pero asimismo puede ser la diferencia, la experiencia que tiene el Madrid y sus jugadores de cara a pasar a una nueva final y sobre todo esperar a un Milan o un Inter. Así que nada, espero que les haya gustado el video, las reflexiones y sobre todo lo que nos podemos encontrar de cara a la vuelta. Dejen cualquier comentario, qué opinan, qué es lo que vamos a ver y sobre todo dejen su like, compártanlo y suscríbanse al canal para seguir en esta aventura con nosotros de estos videos de fútbol, de películas y demás. Así que gracias chicos y nos vemos en la próxima. Bye.